Este libro analiza el uso del fútbol para producir, moldear y promover identidades nacionales en España, desde principios del siglo XX hasta nuestros días. En sus páginas, el autor, Alejandro Quiroga, hace un recorrido de cómo se han fomentado estereotipos nacionales españoles, catalanes y vascos a través de este deporte, en un contexto que va de la España de la furia y el eterno fracaso a la roja campeona. Alejandro, bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Hasta qué punto caló en la sociedad la idea de que la selección española, sobre todo hasta el año 2008, hasta que se produce esa primera victoria en la Eurocopa, solo encadenaba fracasos debido a que las divisiones territoriales se proyectaban sobre el juego del equipo? Yo creo que escala bastante y es bastante sorprendente, porque es una idea que en realidad recoge mucho la prensa británica, sobre todo, aunque también la alemana, pero luego se compra en España. Entonces, a la altura de principios del siglo XXI, sí se empieza un poco a recoger esa idea de que las divisiones territoriales tienen una proyección en los fracasos de la selección. Lo cual, si uno lo piensa, en realidad es una tontería, porque pues bueno, no es que jugasen de un modo distinto por sentir identidades regionales o nacionales alternativas. Eso a ese nivel, digamos, en un Mundial o una Eurocopa no pasa. Porque no pasa, pues son profesionales, porque tienen, digamos, un escaparate único para proyectar cómo funcionan. Pero a la hora de buscar explicaciones, pues se buscaban en cosas un poco peregrinas, como el origen, el distinto origen regional o nacional de los jugadores. Como veremos, para encontrar excusas, veremos en las páginas de tu libro que hemos tenido de todo tipo. Antes de eso, antes de entrar a desglosar un poco los capítulos que lo componen, quizá uno de los puntos más peculiares de esa idiosincrasia del equipo nacional, de la que te hablaba en la primera pregunta, es que, bueno, hayan militado jugadores de todo tipo. Por ejemplo, me viene al nombre de Guardiola, sin ir más lejos, que fue uno de los puntales de la selección cuando era futbolista, que luego se ha relevado como un furibundo nacionalista ya en sus labores de entrenador. Precisamente, no sé si estás de acuerdo de que esa ha sido parte de esa idiosincrasia española, ¿no? De que ha habido jugadores de todo tipo, tanto en sus posiciones políticas como de cualquier otro tipo. Sí, y no tenía un impacto, digamos, a la hora de jugar. Quiero decir, los partidos se perdían o se ganaban pues por cuestiones meramente futbolísticas, meramente del juego, ¿no? Pero que luego tuviese el origen regional o nacional, según se quiera entender, de los jugadores, no tenía un impacto en eso, ¿no? Vamos por partes y empecemos por el inicio. El término furia española, tan arraigado en las primeras décadas del siglo XX, para hablar de los nuestros, curiosamente fue puesto en primer lugar por prensa extranjera, ¿no? Ahí está el diario francés El Auto, que fue el germen del que hoy conocemos como El Equipo, y también el holandés de Telegraph, ¿verdad? Sí, son orígenes. Lo que estudia el libro es básicamente cómo se da un diálogo entre los estereotipos que se crean en el extranjero, cómo se recogen en España, cómo se proyectan otra vez al extranjero. Y el término de la furia es claramente eso, es un término creado en las Olimpiadas de Amberes de 1920, donde la prensa extranjera empieza a hablar de que los españoles juegan con furia, pero empieza a hablar de eso de un modo peyorativo. Es decir, los españoles eran poco sofisticados jugando al fútbol, en realidad no sabían mucho y por lo tanto pues ponían mucho coraje al juego, pero es una furia... Y daban leña. Y daban mucha leña. Entonces es una furia que cuando se recoge en el caso del Auto y luego del Telegraph holandés, lo que se está diciendo es que esta gente realmente no juega muy bien al fútbol, son bastante brutos. ¿Qué ocurre luego? Que en el caso de Holanda y también el caso belga tenía un vínculo directo con lo que se llamaba la furia española, vinculada a los tercios españoles en Flandes. El caso más particular es el caso del sitio de Flandes, de Amberes, a finales del siglo XVI. Entonces, digamos, para los holandeses y los belgas había un vínculo muy directo, ¿no? Entonces, cómo jugaban los españoles y lo que había pasado a finales del siglo XVI, ¿no? El estereotipo se queda en la prensa extranjera básicamente en 1920, pero años más tarde lo retoma la prensa española. Ahora, lo reconvierte. ¿Qué quiere decir con eso? Que dice que entonces la furia ya se convierte en coraje, en pasión, en intentar jugar lo mejor posible, igual no de un modo muy sofisticado, pero se le cambia y se le da un sentido positivo, ¿no?
al término. El caso es que nosotros, según podemos ver en esos primeros capítulos y en aquellos años, cuando digo nosotros, bueno, digo la población, digo la prensa española de la época, como que interiorizamos muy rápidamente eso del fatalismo, la mala suerte y la injusticia para explicar o justificar, imagino yo, los resultados deportivos de aquellos años. Sí, digamos que lo de la furia enseguida se vincula también a la idea del fracaso, y el fracaso se explica pues de mil maneras, ¿no? En un principio pues echarle la culpa al árbitro, que ocurrió muy muy a menudo, no solo en los años 20, o ya empieza en los años 20, pero como sabemos pues hasta básicamente, sí, yo creo el Mundial del 2002 en Corea y Japón, pues todos nos acordamos de aquellos cuartos de final de España contra Corea del Sur. Durante todo el siglo XX realmente la idea del maltrato arbitral ha sido parte de la explicación de por qué se perdía, pero luego había una especie de imponderables de estos históricos, no sé, era bastante reiterativo, ¿no? Se perdía porque se había perdido en el pasado, ¿no? No pasamos de cuartos porque nunca hemos pasado de cuartos. Realmente había un uso de la historia que era, bueno, era un poco banal, un poco torpe, porque las cosas en el fútbol, pues vamos, la historia no juega al fútbol, ¿no? Entonces se fallan penaltis, pues se fallan penaltis, no porque se hayan fallado porque 4 no años, claro, no porque hace 4 años o 40 años fallaran un penalti, ¿no? Eso no... En el libro que hoy nos presentas, Alejandro, encontramos, bueno, esa vinculación que a lo largo de la historia ha tenido el fútbol con la política y la política con el fútbol. Continuando en aquellos años de siglo XX, bueno, en las siguientes preguntas veremos cómo el régimen de Franco utilizó un deporte como el fútbol para sus intereses. Sin embargo, antes de eso, antes de que llegase esa época, me ha llamado la atención un párrafo del libro en el que explicas, por ejemplo, hablando del País Vasco, de cómo también el nacionalismo vasco utiliza el fútbol para sus intereses, la resistencia que había en muchos sectores del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, sobre todo los sectores más conservadores, que consideraban al fútbol como un deporte liberal y extranjero. Entonces se inclinaban más por la pelota o deportes, digamos, más arraigados en la tradición de Euskadi. Sí, bueno, fue exactamente eso, ¿no? La entrada o el desarrollo del fútbol en Guipúzcoa y en particular en Vizcaya es bastante rápido a principios del siglo XX. Es un deporte que viene de la mano de los ingleses, como había venido en el caso de Huelva también. ¿Y qué ocurre? Que los sectores, sobre todo los euskaldunes, sobre todo los sectores más rurales, ven aquello como una amenaza, ¿no? Los sectores más tradicionalistas del PNV. Hay otro sector del PNV, el que es castellano parlante, sobre todo el sector de Bilbao, los sectores, ciudades, ¿no? Sí, el de las ciudades más urbanos, que lo ven como una oportunidad, y de hecho, bueno, el PNV entra, digamos, en la junta directiva del Athletic de Bilbao desde muy pronto, ¿no? Y intentan controlar el club desde muy pronto, pero hay unas tensiones muy fuertes entre ese sector que lo ve como una amenaza y que lo ve como un deporte, digamos, poco vasco, entonces apelan a la cuestión de la pelota, ¿no? Como el deporte vasco por excelencia. No deja de ser curioso, porque también la pelota es un deporte originalmente francés, pero bueno, se entiende que el juego del fútbol pues es poco vasco y demasiado moderno, y también esa cuestión de que bueno, que los obreros se inclinan por eso y que los obreros jueguen, pues los sectores del PNV más tradicionalistas pues no les gustaba nada, ¿no? Entonces era un punto de tensión, claro, sí. Y mientras en el resto del estado, cuando llega la época de la dictadura de Primo de Rivera, que intentan romper un poco con, bueno, ese fatalismo que venía de la generación del 98, de esa mala suerte, intentan utilizar el fútbol para vender como una imagen alegre, ¿no? Y más alegre del país a través del fútbol. Sí, la dictadura en ese sentido yo creo que lo ve bastante bien, el intentar vincular no solo el régimen militar a la nación española, sino el darle la vuelta y empieza a recuperar o reinventan directamente esa idea de Andalucía como España, ¿no? Entonces, frente a esa generación tan castellana en cierto sentido del 98, aunque muchos de ellos fueran vascos, pero esa idea de lo castellano, de lo sobrio, de lo oscuro también, ¿no? De las pinturas pues de Zuloaga, ¿no? Pues se contrapone, pues digamos, a Romero de Torres, ¿no? A lo andaluz,
a lo festivo, la romería. Es allí cuando se inventa esa España como Andalucía, que en cierto modo y otra vez venían también de una creación más o menos británica o más o menos francesa ya del siglo XIX con la Carmen de Bizet. Entonces el fútbol, digamos, da un punto de alegría y de movimiento de masas. Entonces en el año 29, por ejemplo, la primera retransmisión de un partido de fútbol se hace bajo la dictadura, que es un España-Inglaterra jugado en Madrid. Sí, no es cierto que al principio a Franco pareció que el fútbol no le iba a interesar demasiado. Posteriormente, evidentemente, su opinión cambió, y sobre todo a raíz de unos triunfos incontestables del Real Madrid en las primeras Copas de Europa, esas primeras Copas de Europa que abren un poco, a España hacia Europa, gracias a los triunfos del Real Madrid. Llegados a este punto, también estaría bien reseñar que muchos de esos jugadores del Real Madrid, digamos, lo que estaban encantados era, digamos, de ayudar a mejorar la imagen de España. No querían decir eso, que querían ayudar a mejorar el régimen de Franco, ¿verdad? Sí, también una de las cosas que a mí me llamó un poco la atención haciendo la investigación para el libro fue la capacidad de los jugadores del Real Madrid de separar, digamos, lo que eran sus vínculos con la nación española de sus vínculos con el franquismo, ¿no? Y es claro que el régimen intenta, digamos, vincularse lo más posible con el franquismo, perdón, con el Real Madrid, y es cierto también que había directivos del Real Madrid que eran abiertamente franquistas y pro régimen, y el caso de Santiago Bernabéu pues un caso muy claro. Pero en el caso de los jugadores y también de algunos directivos, ese papel de Real Madrid como embajador de España en el extranjero, pues se lo tomaron bastante en serio, pero sabiendo un poco separar lo que era España, o lo que, digamos, esa publicidad o esa promoción que hacían de España, lo que hoy se venía a llamar la marca España, pues eso digamos que ellos lo hacían sin que necesariamente estuviesen vinculados al régimen, y entonces pues a mí también me llamó bastante la atención. Luego también porque es cierto que muchísimos inmigrantes, cuando el Madrid jugaba pues en París, Suiza o en París o en Escocia o en Londres, iban a ver al Real Madrid, y esos inmigrantes podían ser o por un lado exiliados republicanos o por otro lado inmigrantes económicos, ya más en la década de los 60, y esta gente, que era en líneas generales antifranquista, pues no tenían ninguna gana de darle un premio extra al franquismo, pero abiertamente iban a ver y apoyaban al Real Madrid como símbolo de España, ¿no? Como símbolo de una identidad cultural que ellos tenían pues, vinculada a España, sabiendo que el régimen manipulaba la imagen del Madrid o de la selección española, o intentó hacerlo venderse a través del fútbol, ¿no? Entonces, digamos, hay una separación bastante clara, que no deja de ser, por otro lado, sorprendente, entre, digamos, este vínculo con la nación española por un lado y el vínculo con la dictadura franquista por otro, que no necesariamente tenía que darse. Volviendo al inicio de la entrevista, que hemos reseñado el término de la furia española, me llama la atención, una vez ya muere Franco y el régimen ya empieza a caer, que es un término, el de la furia española que hemos visto, que evocaba el pasado, ¿no? Por así decirlo. Pues en aquellos años de la transición, donde ya el país se abre a la democracia, lo recoges, y por eso me llama la atención. Hay medios progresistas, como era la revista Don Balón o la cadena SER, que seguían utilizando el término de la furia española. Sí, a mí también me llamó la atención. No, en realidad creo que la división no es tanto que sean medios más conservadores o más progresistas, sino que el término... opuestos al régimen. Sí, que está tan arraigado a un nivel cultural, no tanto político, que se sigue utilizando. De hecho, yo creo que fue el diario Marca hasta el año 2002, no sé si 2002, incluso repite en el 2006, tiene un premio a la furia, el mejor jugador de la selección, que siempre lo gana, por cierto, Puyol, el jugador del Barça. Sí, podemos identificar mucho, ¿no? A Puyol con la furia. Y entonces pues se sigue utilizando en los 80, sigue utilizando en los 90. Es cierto que cada vez menos, es cierto que el número de veces, pues lo he estudiado, digamos, que aparece en la prensa, pues todo un poco a analizar los datos.
se reduce de un modo bastante drástico, pero continúa pues para explicar victorias, por ejemplo, como la de la España-Malta, ¿no? Eso, pues ahí recuerdo el titular del ABC al día siguiente fue "Vuelve la furia". Hablas del España-Malta, yo en la siguiente pregunta quería hablar de televisión española. Pones algunos ejemplos de cómo en la época de Felipe González la televisión pública sirvió para vincular su gobierno, el gobierno del PSOE de González, a los éxitos de la selección. Entre ellos estaban esa reposición del España-Malta en TVE al día siguiente del 12-1, o quizás el más famoso caso y también polémico cuando un logo del PSOE se coló en la repetición de la goleada a Dinamarca, ¿verdad? Sí, hay quizá un poco menos de lo que se suele pensar, pero los gobiernos de Felipe González también intentaron vincularse, como habían hecho los anteriores, a los éxitos del deporte español en general y de la selección española de fútbol en particular. Otra cosa es que no hubiera muchos, ¿no? Pero cuando ocurría, entonces Felipe González tiene bastante visión en ese sentido y pues a los 20 minutos, el primero que llama a los jugadores después del España-Malta al vestuario es Felipe González, ¿no? Que eso en el año 83, que es cuando se juega el partido, era una cosa bastante extraña. O sea, normalmente pues se esperaba un día, una cosa así, ¿no? Franco, sí, pues yo qué sé, después del España-Inglaterra del año 50, con el famoso gol de Zarra, pues les manda un telegrama y este tipo de cosas, y luego, por supuesto, en el 64 está en el palco cuando España gana la primera Eurocopa. Pero el PSOE también lo hace, y lo hace de un modo bastante rápido. Otra cosa ya es la publicidad que en el año 86 ponen los subliminal. Bueno, subliminal, no sé si se puede llamar subliminal hasta cierto punto, ¿no? Porque poner el logo del PSOE según repite los goles de Butragueño después del España-Dinamarca, creo que fueron, pues no sé si eran 3 o 4 días antes de las elecciones generales del 86. Sí, borda, vamos, es una cosa escandalosa y es una manipulación de los medios públicos tremenda, ¿no? Pero subliminal, no sé si lo llamaría así, ¿no? Desde esta perspectiva, ahora que hemos abierto el capítulo de la televisión pública, y estos ejemplos que vemos en el libro de querer vincularse el gobierno con los triunfos de la selección a través de RTV, no lo hizo solo Felipe González, lo han utilizado el resto de gobiernos. Te quiero hacer una pregunta englobada con la actualidad, por si estos mismos ejemplos pueden explicar de algún modo la noticia, ¿no?, de que la actual televisión española y quebrada televisión española, como sabemos que está ahora, haya pagado una millonada por los partidos de clasificación de España que va a darle televisión española a los partidos del Mundial de clasificación del 2016, los partidos también de la Eurocopa de 2016, del Mundial de 2018, que televisión española, en medio de un debate muy muy polémico en la actualidad, ¿no?, con ese déficit que tiene, y en cambio ha apostado por esos partidos, explica al fin y al cabo, digamos, esa decisión, todo lo que vemos aquí en el libro de querer vincularse el gobierno un poco a los éxitos de una selección a través de la tele pública. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, me imagino que está pensado de las dos maneras. Por un lado, el intentar vincular al gobierno con la selección española, y por otro lado también me imagino como una especie también de inversión, ¿no?, por su parte. Es una apuesta arriesgada porque, bueno, pues como sabemos, y los triunfos de la selección española en los últimos 6 años han sido, bueno, ha hecho algo extraordinario, pero esto no dura para siempre. Y como hemos visto en Brasil, te puedes ir a casa en la primera ronda. De todas maneras, yo creo que el fútbol ha alcanzado una dimensión tal en la sociedad española, bueno, no solo en la española, pero que como inversión pues puede ser medianamente rentable. Pero digo que habría que medir bastante los tiempos. Y luego, en un caso como Televisión Española, que los ingresos que tiene por publicidad pues son distintos a los que tienen otras cadenas que pueden contratar directamente, ¿no? O sea, Televisión Española ha acabado teniendo publicidad, pero bueno, de esta manera con patrocinadores, de un modo más, ¿no?, un poco, sí, encubierta, básicamente. Entonces, bueno, pero el vínculo, digamos, que se puede hacer entre el gobierno actual y la selección española de fútbol, y también, bueno, los deportistas españoles en líneas generales, va a estar ahí con contrato o sin contrato, ¿no? Cabe recordar que Rajoy, pues el día que anunció el rescate a la banca española, yo en ese momento estoy en el Reino Unido,
La BBC abre el telediario con la rueda de prensa de Rajoy. Estuve también viendo televisiones alemanas y francesas. Europa está básicamente paralizada. El euro está, bueno, pues no se sabe si va a ser viable en una cuestión de semanas. Y Rajoy acorta la conferencia porque él dice que se va al primer partido a España-Italia que habría la Eurocopa, ¿no? Entonces, a Polonia. Ahí la prensa internacional pues se queda bastante sorprendida, y cuando le preguntan si en un momento así pues salir del país no es una irresponsabilidad, dice que no, que lo único que siente es no poder ir a ver a Nadal jugar la final que jugaba ese día la final de Roland Garros. Entonces, el vínculo, digamos, entre el poder político y los deportistas españoles, y en este caso el fútbol, yo creo que va a continuar, ¿no? Otra cosa es, bueno, lo que venda, digamos, ese vínculo y cómo se realiza, y cómo ¿no? se pueda pagar. Ahora que me has hablado, Alejandro, del tema de los derechos deportivos, el fútbol fue también utilizado por un gobierno, en este caso el de Aznar, para atacar a la línea de flotación de un grupo que no le era afín, que es el grupo Prisa, con inclinaciones más socialistas, y eso fue la llamada Primera Guerra del fútbol, ¿no? En este caso vemos como el fútbol también puede servir una manera de, digamos, de ataque, ¿no?, hacia un grupo que no es afín a los intereses de un gobierno. Sí, sin duda, vamos, eso fue... En realidad llamó bastante la atención, pero yo creo que eso ya estaba más vinculado a digamos, esa relación de necesidad que tienen los partidos políticos con los medios de comunicación, y el fútbol en ese sentido. En la Primera Guerra el fútbol, por lo menos, yo creo que fue el medio, ¿no?, para pegarse. Y en cierto modo también en la que se llamó la Segunda Guerra del Fútbol, que fue más una guerra civil entre, digamos, sectores afines al PSOE, ¿no? Ahí, digamos, el fútbol sí nos da una idea de la importancia social que tiene, pero yo creo que es más el medio para hacer ataques de tipo político, con muchísimo dinero en juego, ¿no? Eso es un caso bastante claro, creo, sí. ¿Y cómo utilizó Rodríguez Zapatero la televisión para nacionalizar a los españoles, como afirmas en el libro? Bueno, hay un decreto sobre los contenidos que debía tener Televisión Española, y del 2007, donde abiertamente se habla y se dice que tienen que fomentar la imagen de España y de la nación española dentro de su pluralidad, pero la nación española, digamos, iba primero, la imagen de la Casa Real y de Juan Carlos en particular, pero habla abiertamente que de Televisión Española tiene como objetivo fomentar la imagen de la Casa Real, y luego pues vía fútbol y vía también haciéndose obviamente fotos con la selección, tanto en el 2008 como en el 2010, que es una cosa, bueno, que entra, digamos, dentro de lo habitual, pero que, digamos, Zapatero hizo un esfuerzo especial por vincularse sobre todo a la selección de fútbol, aunque también lo hizo con los tenistas que ganaban la Davis, también lo hizo con el equipo de baloncesto campeón del mundo, ¿no? La selección española. Pero en particular fue, digamos, mandando unas directrices a Televisión Española sobre el tipo de contenidos, y donde abiertamente, que esto, digamos, es impensable en la BBC británica, ¿no?, se decía que había que fomentar la nación española y la Casa Real. Hablemos brevemente de los casos catalán y vasco ya para cerrar esta entrevista, empezando por Cataluña, aunque el Barça cada vez más ha querido identificarse con Cataluña, el Barcelona, y Cataluña con el Barcelona. No siempre, bueno, no es que no haya sido siempre así, pero ha habido otras declaraciones que se han salido un poco de esta línea, y también las quería recoger. Son directamente unas que aparecen en el libro. Por ejemplo, declaraciones del expresidente Núñez y de Andoni Zubizarreta, que era el portero del equipo en aquel momento, en el que califican al Barcelona abiertamente como equipo español antes de las finales europeas, una del 89 y otra del 92. Sí. ¿Esto cómo lo englobamos? Porque sabiendo que el Barça siempre ha sido un club catalán orgulloso de fomentar la catalanidad de
que tiene el club, cómo veíamos o cómo se tomaban en aquel entonces que Núñez o Zubizarreta hablasen de hemos sido el único equipo español que se ha clasificado para una final europea. Sí, pues con bastante normalidad, porque es cierto que hay un vínculo ya desde 1919 bastante claro entre el catalanismo y el Fútbol Club Barcelona. Y cuando digo un vínculo, es decir que la directiva del Barcelona del año 19 apoya la petición de estatuto de autonomía que hace Cambó después de la Primera Guerra Mundial, de autonomía para Cataluña. Y ahí, digamos, se empieza a vincular el catalanismo con el Fútbol Club Barcelona. Esto aumenta debido a la represión durante la dictadura de Primo de Rivera, el vínculo entre el catalanismo y el Barcelona, fundamentalmente porque cierran el Camp Nou durante 6 meses por pitar la marcha real en un amistoso. Además que la cosa pues fue casi cómica, y esto no ocurre tanto, ocurre un poco más durante la Segunda República, y durante el franquismo no tanto en los 40 y los 50, pero a partir de los años 60 digamos se retoma este vínculo entre el nacionalismo catalán y el Barça. Ahora, creo que es un error igualarlos, equiparar y decir, bueno, el Barça es un equipo catalanista o siempre ha estado. Primero porque los siempre en historia, como sabemos, pues no suelen funcionar, ¿no? Pero también porque realmente el Barcelona hay que verlo como un equipo con múltiples capas de identidad. Y si tiene, es cierto, cambiando un poco, pero tiene ese vínculo con el catalanismo, tiene también un vínculo con España muy claro, y en estas declaraciones que comentabas es Núñez diciendo, pues somos un equipo español y no pasa nada, y jugamos fuera como un equipo español, y claro, el Barcelona representa a España. Tiene otra capa de integración de inmigrantes fundamental, ¿no? La que ha hecho de inmigrantes de fuera de Cataluña que se han identificado con el Barça y no necesariamente se han vinculado al nacionalismo catalán. Tiene la capa del Barcelona como equipo español fuera de Cataluña. O sea, el Barça tiene más peñas fuera de Cataluña que en Cataluña. En Extremadura, en Madrid, en Galicia, hay muchísimas peñas del Barça, gente que es del Barça, que no tiene ningún vínculo con el nacionalismo catalán, y es más, diría que son anticatalanistas, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, queda un vínculo con el Barcelona y se lleva medianamente bien. Otra cosa es lo que piensa la directiva. Otra cosa, claro, son las directivas. Ha habido, por ejemplo, el caso más reciente, el de Joan Laporta, lo vimos todos, aquella bronca que tuvo con Guillermo Fernández Vara, culé acérrimo, que le afeó, digamos, ese uso político del club, y bueno, al fin y al cabo de Laporta, aparte de sus éxitos deportivos, siempre quedará una radicalización definitiva del Barcelona. Sí, pero por eso digo que eso digamos va cambiando y cambia con el tiempo. El Barcelona durante la transición y durante el último franquismo tenían presidentes que hablaban abiertamente de sentirse catalanes y españoles, y estaban vinculados a un nacionalismo catalán conservador, pero la españolidad la tomaban por bandera y no era en absoluto problemático aquello. Luego el caso de José Luis Núñez es un hombre que no acaba de encajar con la gente de Convergencia, y bueno, pues ahí está, pero él no quiere catalanizar en exceso el club. O sea, las directivas son distintas. Joan Gaspar era una persona abiertamente del PP y allí no pasó nada, ¿no? Deportivamente fue un desastre, pero quiero decir, como que él fuese del PP, pues no fue problemático en su momento. Laporta ya llegó vinculado al independentismo. De hecho, es un hombre apoyado por Esquerra Republicana en las primeras elecciones, ¿no? Y bueno, frente a Ayus Bassat, que era, digamos, el candidato, como dices, del establishment, ¿no? El candidato más de CiU, por así decirlo. Laporta ya lleva con ese apoyo de Esquerra ya más él viene de un partido muy, muy pequeño, que es el Partido por la Independencia, pero con el respaldo, como dices, de Esquerra. Y de mucha gente más dentro del... Porque también es difícil, ¿no?, el medirlo o el hacer un análisis solo en virtud de los partidos políticos que están detrás de los candidatos. Pero es cierto que Bassat era más el hombre del establishment y el hombre de Convergencia, y acaba, digamos, ganando Laporta.
Y Rosell al principio intenta distanciarse sobre todo del soberanismo catalán. De la era Laporta. Sí, Rosell busca romper con la era Laporta. Pero al final se acaba vinculando en muchos gestos a lo que... ¿Qué provoca ese cambio en Rosell, ¿no? Ese que al llegar busca romper con ese laportismo en ese sentido y, entre comillas, despolitizar el club todo lo que le sea posible, pero acaba sucumbiendo prácticamente a las aspiraciones nacionalistas. Casi Rosell se vuelve igual que Laporta, ¿no? Sí, yo creo que el cambio es parecido a lo que le ocurre a la cúpula de Convergencia, que es que acaba viendo que en la sociedad catalana el movimiento independentista va tomando fuerza, o toma muchísima fuerza entre el 2010 y el 2012, y cuando llega al cargo, pues digamos, se sube a ese carro, ¿no? No es una cuestión de convicciones, digamos, personales, sino un poco decir, bueno, pues si la sociedad catalana va por ahí, que también es discutible, pero bueno, si va por ahí, yo me apunto. Entonces, pues no sé, voy el día de la diada, voy a la manifestación, pero lo hago a nivel particular, ¿no? Que es lo que decía, dejo que la vía catalana, ¿no? La cadena que cruzó Cataluña por la independencia, pues pase por el Camp Nou, ¿no? Cedo el Camp Nou para que se hagan actos proindependentistas. En ese sentido, pues bueno, yo creo que ha sido un poco una lectura política social de lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no? Vamos a terminar hablando también un poquito del País Vasco. Durante muchos años en los estadios del País Vasco, como Anoeta y San Mamés, pues los dirigentes que en aquel momento estaban dirigiendo los clubes, Real Sociedad, Athletic Bilbao, se negaban a guardar minutos de silencio por las víctimas del terrorismo, argumentando que no había que mezclar política y fútbol, cuando curiosamente luego eran los primeros en celebrar en sus campos actos políticos como el Día de la Patria Vasca. Sí, bueno, era un discurso, igual fue cambiando un poco con el tiempo, pero era el discurso de la espiral de silencio y una espiral de miedo que el terrorismo de ETA pues creó en Euskadi, ¿no? Entonces sobre todo el caso del Athletic de Bilbao, que está curiosamente más vinculado al PNV que el caso de la Real Sociedad, porque la Real realmente no ha tenido unas juntas, digamos, unas directivas tremendamente políticas, ¿no? O sea, no había, digamos, se compaginaba la actividad política con la actividad de directivo, como sí ha sido, y esto desde los años 20, el caso del Athletic de Bilbao, ¿no? Yo creo que básicamente eso está marcado por el miedo y ese doble discurso que se tuvo en el País Vasco durante tantos años, ¿no? Es decir, bueno, esto no es político, pero las cuestiones nacionalistas sí las celebramos, ¿no? Los muertos, los asesinados por ETA no se condenan de modo público porque no quiero mezclar fútbol con política, pero si tengo que celebrar el Aberreguna lo celebro, ¿no? Era un doble discurso que en realidad todo el mundo sabía que existía, pero que hasta hace muy poco pues ha dominado el País Vasco. Afortunadamente ya cambió. Creo que fue con García Macua, con el primer presidente de la Ley del Bilbao, con el que ya empieza a haber minutos de silencio. Exactamente, y desgraciadamente pues el primero dura muy poco, porque a los 15 segundos pues los sectores más radicales de la afición del Atleti pues empezaron a silbar y tal, pero bueno, el País Vasco en los últimos años ha cambiado bastante. Y aunque esa digamos pedagogía del terror que tanto atenazó a muchos sectores de la sociedad vasca pues empieza a perder peso, pero quedan bastantes cosas, ¿no? Todavía, y de hecho en las celebraciones de los triunfos de la selección tanto en 2008 como en 2010 como en 2012 que se dieron en todo el País Vasco y que fue un fenómeno bastante curioso, también conté bastantes agresiones a aficionados vascos de la selección española que iban con sus banderas. O sea, digamos, aunque el terrorismo de ETA afortunadamente pues ya no está, pero digamos la cultura de la violencia en el País Vasco pues tardará bastante más en desaparecer, ¿no? Para terminar, Alejandro, y a raíz de los ejemplos que me has puesto, ¿fueron las victorias de la selección de aquellos años 2008, 2010, 2012 el mejor vehículo para integrar a vascos y catalanes? Bueno, para aquellos que se quisieran integrar, sí. O sea, hay que tener en cuenta que tanto la sociedad vasca como en la catalana
lo que se da desde la transición, incluso en los últimos años del franquismo, es lo que se llaman dobles identidades, ¿no? El sentirse vasco y español, el sentirse catalán y español, que normalmente no ha sido tremendamente problemático. Y esto se ha dado con una apabullante mayoría en el caso de Cataluña. Estamos hablando de niveles entre el 80 y el 90% de la población, un poco menos en el País Vasco, fluctúan entre 60 y 65% de la población, pero hay una identificación con España, y esa identificación con España pues se pudo sacar a nivel público a raíz de los triunfos de la selección. Entonces diría que sí, que en cierto modo para aquellos que querían se podía, si uno es pues un nacionalista catalán o un nacionalista vasco bastante acérrimo, pues probablemente pues eso no significó nada. Aunque una de las cosas también curiosas que me encontré fue una entrevista que hizo, una encuesta que hizo el diario Ara, un diario de corte catalanista, que preguntaba entre aquellos que apoyaban la independencia en Cataluña si también apoyaban a la selección española. Y los resultados fueron sorprendentes, porque el 60% de aquellos que apoyaban a la independencia catalana también apoyaban a la selección española, ¿no? Entonces, bueno, eso te dice que muchas veces las encuestas no te cuadran, ¿no? Cuando haces tipo de análisis. Sí, está claro que la presencia de muchos jugadores del Barcelona ayudaría también. Sí, me imagino, ¿no? De responder eso. Pues Alejandro Quiroga, autor de Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España. Ha sido un placer esta charla. Te deseamos suerte con el libro. Gracias por venir a Revista Digital. Gracias.